bueno, vamos a saludarlo y vamos a adentrarnos en un tema que siempre para nosotros es importante, a la luz de lo resuelto por la Corte Suprema, naturalmente porque esto siempre entrañó una cuestión que tiene que ver con, digamos, la potestad que tiene por un lado las provincias y por otro lado el gobierno federal. Muy buenas tardes, Martín, ¿cómo le va? Castro Espinosa, saluda. Hola, Carlos, un placer en saludarlos, saludos a la audiencia. Bueno, ¿alguna observación que le ha tocado hacer estudiando tal? Porque a ustedes también les tocó hacer una petición hasta el Tribunal Electoral que tampoco resolvió una cosa que la podía hacer, ¿no? Sí, como reflexiones es evidente que lo que ha fallado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en muchos aspectos, desde declararse competente hasta resolver la cuestión de fondo, y cómo resolver la cuestión de fondo, es indudable de que esto importa un nuevo criterio que ha sentado el fallo judicial, sobre todo por su fundamento, que hay que tener muy presente para el futuro, porque cuando uno analiza la jurisprudencia de la Corte en estos puntos, tenemos casos muy emblemáticos que nos venían indicando que la jurisprudencia de la Corte era muy uniforme en el sentido de que como primera medida había que respetar las autonomías provinciales y el diseño que las provincias habían elegido para sus constituciones, siempre que se respeten determinados parámetros. Y creo que uno analizando ya más detenidamente el fallo, fuera de las cuestiones políticas y de las premuras que siempre impone la dinámica de la política, advierte que el fallo es muy interesante, aborda muy bien el tema de lo que debe entenderse por república, aborda muy bien el tema de la república y el federalismo, el equilibrio que tiene que existir para que la audiencia entienda entre el diseño institucional republicano que debe garantizar la Constitución y también las autonomías provinciales, por eso hablo de federalismo, y aborda algo que es muy interesante, muy polémico, le digo, para mí es muy interesante, pero no deja de ser muy polémico, porque inclusive hay partes del fallo en donde limita, digamos, la elección popular, poniendo en un primer plano a la alternancia republicana por sobre la voluntad popular. O sea, es un fallo muy interesante del que hay que sacar muchos conceptos, y el primer concepto que viene como a agregar este fallo a un concepto que anteriormente los otros fallos de la Corte no hacían alusión o referencia, es al de la alternancia como un requisito del sistema republicano. Anteriormente los fallos se limitaban a exigir la periodicidad en los mandatos como un elemento típico del sistema republicano, y este nuevo fallo, aparte de la periodicidad de los mandatos, agrega la necesidad de la alternancia, cosa que es muy interesante y bueno, que va dejando traslucir este fallo, que evidentemente hay un cambio de criterio y de paradigma en la Corte que hace presumir que cuando lleguen casos casos que tengan de provincias y municipios que tengan reelecciones indefinidas adentro de sus esquemas institucionales, estos deben ser declarados inconstitucionales conforme a estos nuevos parámetros establecidos por la Corte. Así que creo que eso es lo más interesante, más allá de que desde mi punto de vista hay cuestiones que desde la técnica procesal no se han abordado. Yo entiendo de que el fallo pudiera haber hecho más para refutar algunos argumentos que interpuso el fiscal de Estado de la provincia de San Juan en ese momento. Le pongo un ejemplo. Una de las cuestiones que se cuestionó es cómo se lo va a impugnar a Sergio Uñac sin haberlo hecho parte del proceso a Sergio Uñac, por decirlo de alguna forma. Es decir, que no se lo haya citado. Yo creo que eso hubiera merecido algunas líneas por parte de la Corte. Eso no fue para nada sentenciado. Creo que ameritaba ser un argumento importante, es decir, cómo van a inhabilitar a un ciudadano sin escucharlo a ese ciudadano. Me parece que es algo que
bastante inteligente que opuso el fiscal de Estado, y bueno, y que no fue abordado por el fallo de la Corte. Pero más allá de estas cuestiones, también la Corte se pronunció en muchas otras oportunidades como digamos, falta de competencia en el sentido de poder acceder directamente con una acción originaria ante la Corte, y siempre había supeditado estas cuestiones electorales a un pronunciamiento previo por parte de los tribunales superiores de justicia de cada provincia, que no se dio en este caso. Es decir, que desde lo procesal y desde el fondo de la cuestión en cuanto al nuevo paradigma sobre qué debe entenderse por un sistema republicano, el fallo es bastante innovador. Ahora, estamos, y ahí ya lo toma usted, aparte de columnista como estudioso del derecho, estamos en la antesala que se produzcan cosas importantes, bien sea en los municipios y bien sea en la mismísima Formosa de Ifrán, ¿no? Sí, por supuesto, por eso le digo que eso es lo más interesante del fallo, porque ha abordado otros temas, ha abordado temas que fácilmente uno los va a poder extrapolar a estos casos. Yo creo que este es el primer antecedente en donde la Corte se está expresando sobre la imposibilidad de que un diseño constitucional e institucional de los municipios y de las provincias puedan prever la posibilidad de unas elecciones indefinidas, cosa que antes no estaba declarado inconstitucional por parte de la Corte. O sea que estos argumentos dejan entrever claramente de que las constituciones provinciales y las cartas municipales que prevean reelecciones indefinidas van a ser declaradas inconstitucionales, desde mi punto de vista. Claro. Ustedes que vienen siguiendo también ahora, lo meto en la campaña, ¿cómo estamos viendo? ¿Qué está viendo usted, sobre todo, respecto a lo que puede pasar el 2 de julio, habiendo ya descabezado a una fórmula? Claro, usted me dirá, pero es el gobernador. Bueno, es el gobernador, pero ya no va a estar en la boleta. Esto pesa a la hora de la elección que viene. Mire, esto debe ser objeto de un profundo análisis. Hay opiniones para todos los gustos en esto. Yo advierto una suerte de temor en la oposición, porque nos hemos enterado de han llegado muchas versiones a quienes andamos en estos temas, de que están esperando el momento oportuno, tanto Rego como Martín, y están negociando sus participaciones como candidatos también en las elecciones nacionales, con lo cual esto nos está indicando y nos sirve de parámetro de que ese triunfo opositor es cada vez menos esperado por parte de los propios protagonistas, porque evidentemente si uno se ve que tiene muchas chances de poder dar vuelta a la elección y de arrebatarle el poder al oficialismo, yo creo que sería un error garrafal de la oposición ponerse a disputar y a competir también las candidaturas nacionales. Pero esto, sumado a la mala performance del piojismo, que no obstante ha tenido un caudal de votos importantes, aunque no el esperado, nos van indicando de que el oficialismo y dentro del oficialismo el uñaquismo, pese al haber sido inhabilitada la figura de Uñac, pareciera ser que en este momento aparece como todavía como la fórmula con más chances de ganar las elecciones. Es grave esto, porque